No entiendo por qué tienen que desaparecer las personas. ¿Cuál es el motivo de desaparecer las personas? Quizás una de las preguntas que más se repiten los familiares de las personas dadas por desaparecidas y que está escuchando la Comisión de la Verdad es ¿por qué? ¿Por qué los desaparecen? ¿Por qué sus familiares? ¿Dónde están? ¿Quién los desapareció? Hola a todos y todas, soy Astrid Toscano y este es Hablemos de Verdad, el programa de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Hola Josué, ¿está listo para la búsqueda? Hola mis queridos televidentes, esto es el programa Hablemos de Verdad, pero sí Astrid, ¿cuál búsqueda? Explícame un poco, estoy un poco perdido. Vamos a buscar y buscar, a caminar entre trochas, ríos, cementerios, juzgados, morgues por las carreteras. Vamos a cruzar varios municipios y fronteras. ¿Qué estamos buscando y hasta cuándo? Porque, pues como para prepararme, ¿no? Estamos buscando entender por qué. Porque en este país desaparecen forzosamente a las personas. Y lo haremos de la mano de Gladys Vargas. Su hijo, Elvis Luis, fue desaparecido en la frontera colombo-venezolana en el 2002 por el Frente Fronteras del bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia. Y le preguntaremos a Jorge Iván Laverde, conocido como alias El Iguano, comandante de ese bloque que construyó y utilizó hornos crematorios para desaparecer los cuerpos de cientos de personas. Entonces no tenemos que estar listos solo para buscar. También llegó la hora de hablar. Hablemos de verdad. Para mí la desaparición forzada es el delito más atroz que hay, porque con la desaparición forzada uno nunca termina el duelo. El duelo no termina. Y yo digo que así aparezca el cuerpo a través de los años, nunca uno termina el duelo. No, eso no tiene fin. Entre 83.000 y 120.000 personas son desaparecidas forzosamente en Colombia en el marco del conflicto armado, según las cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. No hay una cifra única sobre las víctimas de desaparición forzada, pues algunas personas no han registrado a sus familiares por miedo, por desconocimiento o por concentrarse en otros delitos de los que también fueron víctimas, como el desplazamiento o la violencia sexual. ¿Cuál es el motivo? No entiendo por qué tienen que desaparecer una persona. Si uno mataron a esta persona, déjenla ahí. ¿Por qué la desaparece? Sí, y es que esa parte yo nunca la he entendido. Nunca la he entendido y yo le he preguntado a los paramilitares. Yo le pregunté a él por qué desaparecen las personas, tanto la guerrilla como los paramilitares. Porque es que, ¿cuál es el motivo de desaparecer las personas? Ninguno de los dos me contestó esa pregunta. Era como, sí puede decir que de alguna forma era como un arma de guerra. La primera víctima de desaparición forzada en Colombia se registró en 1977. Fue Omaira Montoya Henao, quien desapareció después de ser detenida por el F2 de la policía, pero antes de eso ya se desaparecía forzosamente a las personas. Porque aquí no podemos satanizar ni generalizar de que todos los militares y policiales eran corruptos y trabajaban con autodefensas, sí, en su gran mayoría muchos, pero algunos exigían, hombre, no asesinen tanta gente en tal municipio, que es el municipio al cual yo lidero, y entonces eso se me viene una investigación. Entonces se desaparecían las personas por eso, pero era peor aún porque a ese comandante de policía o lo que fuera que estuviera allí, pues también se le iba a venir una investigación por tantos desaparecidos en una ciudad, o sea, algo absurdo. La desaparición forzada ha cambiado con el paso del tiempo. Sus maneras de ejecutarse, los perfiles de las víctimas y de los perpetradores se han transformado notoriamente. A ver, este crimen empezó siendo cometido con una alta participación de agentes del Estado y pasó a tener como responsables a personas particulares, especialmente miembros de grupos paramilitares y de guerrilla.
y pasó de cometerse contra personas consideradas militantes sociales y políticos asociados a la izquierda, a ser cometido o a tener como víctimas a personas con distintas características, por ejemplo, campesinos, habitantes de la calle o personas en condiciones de discapacidad. Ahora bien, que este crimen sea cometido por personas particulares no disminuye ni exime de responsabilidad al Estado por su deber constitucional de proteger a sus ciudadanas y ciudadanos. ¿Quiénes son los responsables de este crimen? O sea, para mí eso era, o sea, como leer yo cualquier noticia. O sea, yo la leía, pero no. O sea, nunca, o sea, no la tomé, o sea, no le presté atención, no la tomé en serio como eso. Porque no, o sea, nunca. Pero, o sea, yo no le prestaba atención, yo bien, no, eso tenía que... Siempre yo oía decir que, no, eso fue que se fue con la novia, que se fue con una amiga, ¿qué tal? Bueno, siempre eso era lo que decían. Lamentablemente, pues las víctimas van y reportan, pero como no ven el cadáver, allí la prensa ni dicen nada, entonces eso pasa desapercibido. Estamos cometiendo un grave error. Que yo tenga registro, conocimiento por víctima, 70, años 80, incluso años 60, y ya cuando el control total de las guerrillas de esos territorios hacia acá. Allá desapareció todo el mundo, allá empezó a desaparecer el ELN, las FARC, el EPL, el mismo narcotráfico, desde mucho antes de la llegada de nosotros, de los grupos de autodefensa de esa región. Insurgentes o contrainsurgentes, pero aquí tenemos que todos los actores presentes, legales e ilegales en este territorio, han cometido este hecho de la desaparición forzada, han cometido este crimen de lesa humanidad. Todos, desde el ejército, las FARC, el ELN, los paramilitares, que es como también el periodo del cual hay mayor registro y donde según el Centro Nacional de Memoria Histórica o otras fuentes que han estado registrando este hecho como la Guarip, pues tenemos un periodo muy fuerte, que es el periodo paramilitar. Pero ojo, Astrid y televidentes, recuerden que no solo desaparecieron forzosamente a personas por razones políticas. En los años 80 y 90, principalmente en las urbes como Bucaramanga y Cúcuta, fueron desaparecidas personas consideradas diferentes a la normalidad establecida, víctimas de los que muchos llamaron la mano negra. Lo tengo calcado en mi mente. Es una película, ver a mi madre la noticia de mi hermano cuando se lo llevaron, que dejó 2 gemelas de 5 años. Del otro hermano también, que en el 89 también se lo llevaron. Uno lo encontré yo cuando yo tenía por ahí 10, 11 años de edad, el otro lo encontró mi madre, fue y lo desenterró con una pala, donde estaba ella y la esposa de él. Ellas dos solitas fueron a desenterrarlo porque lo buscaron por montes y no descansaron. Entonces yo era como esa película de ver a mi mamá desesperada buscando, llegaba llena de barro de por ahí de esos montes, y al otro día se madrugaba porque ella decía que su hijo no lo podía, pues que ella tenía esa fe de que estaba vivo. ¿Qué se puede decir? Aquí en Colombia, las madres, en su mayoría, son las que han salido a buscar, a intentar recuperar a sus hijos o los cuerpos de sus hijos. Como le dije yo a mi hijo, si ustedes lo hubieran echado al río, yo lo había encontrado, porque en ese entonces el río estaba seco. Porque en ese entonces, en el 2002, el río, eso era un hilito, eso estaba seco ese río, prácticamente. ¿Usted se acuerda? Claro, yo me acuerdo. Yo fui a San Cristóbal, porque como algunos mataban y los tiraban al otro lado de la frontera, para allá, no los tiraban para allá, y la guardia se los llevaba para San Cristóbal. Sí, y yo fui allá, pero una golondrina no hace verano, porque por lo menos yo fui sola, y a mí no me dejaron ver ni fotos ni nada. Y había el sepulturero, que fue el que estaba allá, dijo, no, mire, aquí hay 236, 256, algo así, de cadáveres, sin identificar.
Imagínense. Para saber. Se ejecutaban en Colombia, se dejaban en territorio venezolano para que no hubiese levantamiento ni ninguna prueba de que fueron asesinadas en Colombia, y las autoridades en Venezuela hacían los levantamientos y esas personas eran arrojadas en fosas comunes en cementerios allí en Venezuela. Ha sido también un hecho estratégico desaparecer en las fronteras departamentales, es decir, de toda esa macrorregional, de norte de Santander, Arauca y Casanare, porque el Estado, al estar dividido por departamentos, pues termina siendo mucho más estratégico para los diferentes grupos armados ejercer las desapariciones en ciertos departamentos y después llevar los cuerpos a esos sitios de frontera. Lo mismo pasa con la frontera con Venezuela, ¿no? Entonces tenemos tanto en Arauca como en norte de Santander, incluso en Casanare, desapariciones que se dan en esos departamentos, pero después terminan apareciendo los cuerpos, o hay indicios de que los cuerpos están del lado venezolano. Creo yo que tiene que ver con las rutas de movilidad de los grupos armados. Entonces, hay zonas que necesitan estar controladas, y pues por donde se mueven los actores, por donde se mueven las armas, bueno, por donde se mueven los secuestrados o se movían en su momento en el caso de las guerrillas. Entonces son zonas que se vuelven muy complejas para digamos, o que se vuelven como el escenario perfecto para desaparecer personas en ese marco. Empecé a mover, hablé con el gobernador y para hacer un convenio con el consulado para ir a San Cristóbal, a que me acompañaran a hacer eso. Pero entonces ya empezaron los problemas que Colombia, con Venezuela y todo, entonces ya ahí se quedó todo. Yo hablé como con 3 gobernadores, pero no sé. Y yo no pierdo las esperanzas. Yo guardo de pronto las esperanzas de que como ellos mataron tanta gente, ni se acuerden si mi hijo lo echaron allá, si lo tiraron al otro lado de la frontera, no se sabe. Ya estamos viendo que los caminos de la búsqueda a ratos parecen caminos trochas imposibles de andar. ¿Qué haría usted si para buscar a su ser querido desaparecido tiene que salir del departamento o de su país donde el gobierno aún no tiene alcance? Por eso digo yo que el sufrimiento, por eso me castigo tan duro, por eso me condeno yo mismo de llegar yo a hacer lo mismo, que es que yo lo vi porque vine a hacer lo mismo, no lo entiendo. Tengo ese retrato de ver a mi familia, ver a mi madre en eso, y el otro retrato, o sea, son 2, de cuando nosotros mismos desaparecíamos esas personas. ¿Por qué? ¿Por qué los desaparecen? Pero porque el iguano me decía a mí que a mi hijo me lo habían matado, era porque él era colaborador de la guerrilla. Yo le dije, sí, mi hijo era colaborador de la guerrilla. Usted me tiene que demostrar a mí que mi hijo era colaborador de la guerrilla, y yo le demuestro a usted quién era mi hijo. Me lo repitió más de una vez. Y yo era la que siempre me paraba y metía la cuchara, como dicen, y de decirle, no, mi hijo no era eso. Generalmente se desaparece, bueno, a la población civil. Lamentablemente, digamos que si bien han existido desapariciones de militares o de combatientes, en el caso también el mayor número de personas desaparecidas en este país son civiles. Como a los 3 meses hicieron otra versión y yo ya había llevado todos los certificados de estudio desde que mi hijo empezó a hacer un kinder, cuando se llamaban kinder, porque ahora pues es transición, hasta grado 11 que estaba haciendo. ¿Y por qué ese fin de semana estaba allá en el taller? ¿Por qué él estaba allá? Porque él los fines de semana se iba para el taller del tío, porque el tío siempre le daba algo para que me trajera a mí y para él ayudarse, para los trabajos del colegio y eso. Y recogí aquí en el barrio, recogí más de 2.000 firmas, aquí en el barrio, y toda la familia, todos los que lo conocían, le recogí más de 2.000 firmas, se las llevé a la fiscalía. Todo eso yo lo llevé a la fiscalía. Y después de que ya ellos vieron y yo les había comprobado que quién era mi hijo, fue donde Hernán y el iguano, ellos me pidieron perdón. ¿Por qué es que los desaparecen?
Pregunto, bueno, yo no me explico después de haber sentido en mi familia y uno mismo tanto dolor por la desaparición de los seres queridos, ¿cómo vine yo a causar ese daño en otras familias? Pues hay muchas cosas y muchas preguntas que aún me hago y realmente no sé cómo terminamos causándole tanto daño a un país. Para mí ha sido muy vergonzoso. O sea, vergonzoso porque como excomandante o como comandante que fui de esa organización allá, lo he hecho y créame que lo he hecho. Yo dije, el mundo se me viene encima, que se acabe lo que tenga que acabar. Pero yo soy consciente que cometí un delito. Yo soy consciente que lo que hice no estuvo bien. Lamentablemente me di cuenta muy tarde y le doy gracias a un proceso de paz. Sí, una vez me dijo el iguano que ellos, Mancuso y Castaño, que habían ordenado desaparecer a las personas porque eran tantos los muertos que habían, que ya eso iba a ser un escándalo mayor cuando empezaran a ver todas las osamentas. Entonces fue a desaparecerlas en los hornos. Ahí fue donde cayó mi hijo. Los que llegamos a las autodefensas, y lo hablo por lo que yo hice, por lo que yo viví, agarramos esa práctica porque ya era prácticamente lo que se veía viendo con las autodefensas que venían anteriormente de nosotros. Entonces, en algunas escuelas de formación, pues algunos comandantes manifestaban, hay que desaparecer para evitar tanta noticia. O sea, no vimos más aún, no tuvimos la capacidad de mirar el problema que se venía. Estamos totalmente errados. Si desaparecen, no vamos a asustar a los otros pobladores. Errados bien, porque la desaparición empezaba el civil o el campesino a preguntarse por qué se llevaron al vecino, por qué se llevaron a otra persona, dónde lo tendrán, e incluso se prestó para que pensaran que estaba en nuestras tropas, otro que se había ido para la guerrilla. Entonces, una confusión terrible, total. La desaparición forzada instaura una ausencia permanente. Abre un duelo que es imposible de cerrar porque no existe un cuerpo que pueda ser velado. Genera una profunda herida que se expresa en el miedo de las comunidades a que los hechos se repitan. Buscar un cuerpo, los rastros, tocar las puertas de las instituciones, hablar directamente con los responsables, es una tarea que pareciera imposible y un camino repleto de impunidad. A todo esto se enfrentan los familiares que día a día siguen buscando a sus seres queridos y que persiguen una justicia que pareciera no existir. Los movimientos de familias buscadoras y las organizaciones sociales agrupan en su mayoría a mujeres que han liderado las búsquedas de las personas dadas por desaparecidas en medio de su dolor, persecuciones y otras afectaciones de salud, por ejemplo, mantienen su fortaleza y persistencia con el Sirirí hasta encontrarlos. Buscaré a mi hijo y me olvidaré de él hasta el día que yo me muera. Cuando yo me muera, ese día me olvido de él, porque ya estoy con él. Pero ya no voy a dejar de... No, pero esto ha sido una lucha, ha sido duro. A mí me ha tocado duro desde que desaparecieron a mi hijo. Creo que tal vez la desaparición forzada, como lo hemos dicho antes, es una de las violaciones a los derechos humanos más difíciles y más duras de superar. Es un duelo congelado, es algo que congela también la vida. Y la fuerza de estas mujeres que siguen empeñadas en buscar y en encontrar a sus seres queridos, pues es un ejemplo para el país, es un ejemplo de reconciliación. Ustedes nos han dado el privilegio de ahondar en la profundidad del dolor humano que ustedes llevan, mujeres, por la muerte de sus hijas, de sus hijos, de sus esposos, de sus hermanos. Gracias, porque así nos hacen participar desde dentro de esta tarea que a nosotros nos corresponde de esclarecer con decisión y de decir con claridad ante el país
¿Por qué los desaparecieron? ¿Por qué los mataron? ¿Qué intereses se movían en torno de estas bestialidades que tanto nos han destruido en Colombia? ¿Qué elementos políticos? ¿Cómo jugó el petróleo y los otros intereses económicos? ¿Cómo se movieron en esto los actores armados? ¿Cómo golpearon la cultura? Gracias, porque solo al lado de ustedes esto es posible. La búsqueda de nosotros no para porque la desaparición forzada nunca termina el duelo. Nunca. Porque uno, así sea que encuentre los restos óseos, los cuerpos óseos, lo encuentre, no es lo mismo. No es lo mismo. Eso lo digo yo por mí misma. Porque yo digo, yo así encuentre a mi hijo, el dolor que he pasado, lo que he sufrido, nunca, nunca, nunca me iré a recuperar de eso. Así como yo he sufrido, vemos muchas madres, porque las que sufrimos, la mayoría, son las madres. Las madres somos las que sufrimos. La Comisión de la Verdad sigue escuchando a las víctimas, a los responsables y a todas aquellas personas que tienen algo que decir sobre el conflicto armado, su impacto y lo que podemos hacer todas y todos para no repetir la violencia del conflicto armado. Por hoy terminamos este programa, pero los invitamos a seguir a la Comisión en nuestros canales digitales, en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, en donde podrán ver otros programas como este y escuchar las voces de las víctimas y de expertos contar sus historias en este proceso de esclarecimiento de la verdad, de reconocimiento, de la búsqueda de la convivencia pacífica y de la no repetición de la violencia. Hasta pronto.